El presidente en transición, porque eso sería, o interino, de Perú, José María Balcázar, afirmó que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa en parte de los judíos, porque controlaban la banca. Para hablar un poquitito sobre este tema, vamos a hablar con un politólogo, con el señor Paulo Esteban Silva, que ya está allí en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda. Buenos días, Dani. Muchas gracias por la invitación. Yo pido disculpas si voy a ser irreverente, pero qué suerte tiene Perú con sus presidentes, ¿eh? No paran de sacar la lotería. ¿Qué podemos decir? Las declaraciones lamentables del presidente Balcázar el día de ayer han resonado nuevamente como una expresión de antisemitismo, no solamente aquí en el Perú, sino fuera del país. Ciertamente han habido pronunciamientos de la Asociación Judía del Perú, de las embajadas de Israel y Alemania en Perú, definitivamente condenando estas declaraciones. ¿En qué contexto salió con esta historia? Porque tampoco entiendo que la Segunda Guerra Mundial sea uno de los temas que más debe preocupar hoy al Perú. Ciertamente, esta declaración se dio en medio de un evento con empresarios, con emprendedores y miembros de la Cámara de Comercio de Lima, en los que estaban hablando precisamente de cuestiones referidas a desarrollo económico. No es la primera vez, y hay que mencionarlo también, que un funcionario peruano hace referencia al régimen nazi o al holocausto. Hay que recordar que en el año 2022, hace 4 años, un ministro de este mismo gobierno, el ministro Aníbal Torres, aseguró en un evento también que Hitler había llevado a Alemania a ser la máxima potencia económica del mundo por el desarrollo de infraestructura. Lo dijo en dos ocasiones. Una vez en un evento, como lo menciono, en abril de 2022, y en otra ocasión cuando se debatía el indulto a Alberto Fujimori, ya que en esa ocasión dijo que si había que juzgar a las personas por las obras, Hitler sería bueno. Obviamente, hablamos de una desinformación importante respecto al tema del holocausto, del genocidio contra el pueblo judío, y también de una relativización, de un uso banal de un tema tan delicado. Sí, la pregunta que yo me hago es si es imbecilidad o hay algo allí todavía un poquito más subyacente, porque uno podría imaginar que estas personas, y mucho menos quienes estaban allí presentes, no son personas con poca formación. Ciertamente, habría que mencionar también que algunos sectores de la izquierda peruana que gobiernan este país, como por ejemplo Vladimir Cerrón, que ha sido el secretario general del partido de gobierno, han justificado las declaraciones de Balcázar basándose en pseudo argumentos históricos. Es decir, no es una cuestión únicamente de ignorancia, sino de una cierta intencionalidad política. Aquí en Perú no hay una gran comunidad judía en términos de cantidad. Ciertamente la colectividad judía no supera las 2.000, 3.000 personas. Y el tema tanto del Holocausto como de la Segunda Guerra Mundial no ha estado tanto en el tapete público como en otros países, ¿no? También hay que mencionar, y esto es un dato súper curioso, que personalmente me avergüenza un poco, el Perú es el país con más personas en el mundo llamadas Hitler. Son 2.340 personas en este país que llevan ese nombre. Es una estadística curiosa, vergonzosa, pero que creo que deja notar un poco a qué me refiero, ¿no? O sea, no es solamente esa intencionalidad política, sino también probablemente una cierta ignorancia, ¿no? Poneme en contexto de quién es este señor Balcázar, que entiendo tiene mandato hasta mitad de este año. José María Balcázar es el quinto presidente interino de este proceso en el cual ha pasado Perú, como lo mencionabas al iniciar. Fue decano del Colegio de Abogados de la región de Lambayeque, en el norte del país, y en su momento fue suspendido de su cargo acusado de corrupción. Antes de llegar a ser presidente de la República, había sido polémico a nivel nacional por haber hecho comentarios respecto a la edad de consentimiento para relaciones sexuales con niñas, asegurando que una niña de 14 años, me parece, tenía suficiente raciocinio para decidir. Una declaración que fue bastante polémica en su momento, que suscitó pues, pronunciamientos de colectivos feministas, de colectivos de derechos humanos, es decir, una persona que ya venía siendo cuestionada antes de asumir. Balcázar pertenece al partido Perú Libre, que era el partido de Vladimir Cerrón,
partido que llegó a la presidencia en el año 2021 con una agenda bastante radical, de izquierda, ciertamente. Sí, en eso nos ganan a nosotros, porque nosotros generalmente esperamos que sean presidentes y después sabemos que son corruptos. Sí, sí. Acá arrancan siendo corruptos y eso los lleva a la presidencia, lo cual es toda una novedad en la región, o por lo menos para mí. Bueno, ¿cómo sigue el proceso, ya que estamos hablando, cómo sigue el proceso para encontrar un presidente, o en este caso una presidente, en los próximos meses? Bien, hace algunas semanas estuvimos aquí comentando lo que había sido la post primera vuelta. Hay que mencionar que hasta el momento, y esto es un serio problema del sistema electoral peruano, el conteo aún no termina. Se ha dicho que para la quincena de mayo recién estarían los resultados finales, tomando en cuenta que la segunda vuelta es en la segunda semana de junio. Mientras tanto, la única candidata que tiene asegurado su paso a la segunda vuelta por la diferencia estadística es Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Y el segundo lugar, que si bien ya las proporciones estadísticas más o menos van diciendo quién es, todavía se disputa voto a voto entre Roberto Sánchez, candidato de la izquierda peruana, y Rafael López Aliaga, un candidato de derecha popular, de derecha cristiana, por decirlo así. Entonces, hay alegaciones de fraude, han habido diferentes polémicas respecto a la organización de las elecciones. Mencionamos la vez pasada que hubo gente que fue a votar conociendo los resultados al día siguiente por la ineptitud de los organismos electorales en repartir el material a los colegios y centros de votación. Es decir, una elección que más allá de su integridad o no, no ha estado exenta de polémica y que todavía mantiene esa inestabilidad al país. Bien, entonces tendremos que esperar también para eso. ¿Alguno de los espacios políticos que podría disputar la presidencia corresponde al gobierno actual? O sea, ¿quién es hoy a este señor Balcázar? Ciertamente, Roberto Sánchez es alguien que abiertamente se postula como abanderado de la llamada ruta castillista, esto en referencia a Pedro Castillo, Ujú. presidente que fue electo en el año 2021 por medio de Perú Libre. Si bien había una ruptura entre estos dos sectores y el partido Perú Libre no ha pasado ni siquiera la valla electoral, hay que mencionar que es una afinidad de todas formas, ¿no? Una afinidad en cuestión de espacios políticos compartidos, de aliados eventualmente electorales, que pues pertenecen a un mismo espacio, ¿no? ¿Y alguno de los candidatos, ya sea Keiko o cualquiera de los que se disputan ese segundo lugar, se pronunció respecto de los dichos de Balcázar o no es algo que importe? No ha habido mayor pronunciamiento por parte de los candidatos presidenciales, pero sí de instituciones públicas y de otros actores políticos, candidatos a instancias como el Congreso, la Cámara de Diputados, que sí han mencionado, digamos, lo vergonzoso de las declaraciones del señor Balcázar. Paulo, gracias por ser nuestros ojos allí en Perú y seguramente seguiremos charlando en el transcurso de las próximas semanas. Te mandamos un abrazo. Bien, muchas gracias, Dani. Un gusto. Paulo Esteban Silva es politólogo, es candidato máster y son, como dije, nuestros ojos allí. Nosotros seguimos aquí en el Coffee Break.